Vamos a hablar en este caso de la administración local. Los caracteres de las entidades que representan la administración local serían la independencia administrativa, los intereses peculiares, y los propios. Los fines generales de estas entidades locales básicas hablaríamos también del concepto de municipio, provincia e isla, pero no para todo tipo de entidades como pueden ser las mancomunidades, municipios, áreas metropolitanas, comarcas, que estas son creadas para otros fines. Los principios constitucionales que en este caso regulan la organización territorial del Estado de las administraciones locales sería el capítulo 1 de la Constitución, donde nos habla de principios generales del artículo 137 al 139. La segunda sería el capítulo 2 de la administración local en sus artículos 140 a 142 y el capítulo 3 de las comunidades autónomas, donde nos habla del artículo 143 a 158. En estos artículos que he mencionado, del capítulo 1, 2 y 3 de la Constitución, nos hablan de, en este caso, las organizaciones territoriales por municipios, en este caso, y luego los derechos y obligaciones del territorio español con respecto a estas administraciones locales, dependiendo si estamos hablando de, en este caso, municipios sería dentro de la península, provincias e islas. Vamos a hablar también luego de la regulación, en este caso, de la provincia. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determina una agrupación de municipios y divisiones para cumplir, en este caso, las actividades del Estado, y cualquier alteración de sus límites siempre debe ser aprobada por las Cortes Generales por ley orgánica. El gobierno de la administración autónoma de las provincias está encomendándose siempre a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Luego también nos habla del apartado 3 de la ley 141, que también pueden crearse agrupaciones municipales en cada provincia, así como en cada isla o en cada concejo. Y luego nos hablaría ya de las leyes del régimen local, el artículo 137 y el artículo 140 de la Constitución. Nos habla también del principio de solidaridad. Según la Constitución se fundamenta en una unidad indisoluble, la unidad de nación española, donde tenemos una patria común indivisible que se reconoce y garantiza el derecho a autonomía de todas las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Luego esto también está garantizado con el Fondo de Compensación del Estado, según la regulación del artículo 158.2, para corregir los diferentes desequilibrios económicos interterritoriales y hacerlos efectivos. Luego hablaríamos de la igualdad de derechos y obligaciones del artículo 131 en todo territorio natural, cómo se pueden fortalecer las entidades locales según el artículo 140 y 141 de la Constitución, y luego la democratización de los órganos de estas entidades según en los artículos 10 y 141, y la suficiencia de las haciendas locales con respecto al artículo 133 de establecer sus tributos, para que así, mediante ley, las comunidades autónomas y las corporaciones locales puedan exigir estos tributos según Constitución y según ley. Ahora vamos a hablar de los entes, en este caso, locales, territoriales de naturaleza. Vamos a hablar en este vídeo de, en este caso, los entes territoriales por naturaleza, que serían municipios, provincias, islas, y luego vamos a hablar de las entidades locales, en este caso territoriales, con legislación autonómica, como puede ser comarcas, áreas metropolitanas, entidades territoriales inferiores a la municipal, etc. Y luego entidades locales no territoriales, como mancomunidades, tanto de municipios como de comunidades de tierras, etc. Y otra clasificación doctrinal de entidades tradicionales, como pueden ser las básicas, que serían municipios y provincias, las infraprovinciales, que son las islas, las supramunicipales, que son áreas metropolitanas, mancomunidades y agrupaciones de municipios, y las inframunicipales, que son entidades locales menores. Con esta estructura también hablaremos de comarcas, que son entidades locales supramunicipales intermedias entre provincias y municipios. Otros entes locales, por ejemplo, parroquias rurales en Galicia, etc. Y luego, entonces, volvemos a las anteriores. Las entidades, en este caso, administraciones locales, que están según la Ley 7/85,
del régimen, la Ley de Bases del Régimen Local, la LBRL, en el título 8, capítulo 2 de la Constitución Española, también la tenemos regulada en el artículo 3, nos habla de municipio, provincia, isla en archipiélagos, Balear y Canarios. Gozan también de entidades locales, las comarcas de varios municipios, así como áreas metropolitanas o, hemos dicho que también pueden ser, mancomunidades de municipios. Dentro de las comunidades autónomas de régimen local, los entes de ámbito territorial, en este caso inferior a un municipio, no tienen personalidad jurídica. Luego, la forma de organización sería de manera desconcentrada, bajo denominación tradicional, como pueden ser aldeas, barrios, caseríos, consejos, pedanías, ¿vale?, etcétera. Luego ellos no tienen ayuntamiento. Luego también tenemos, en este caso, que pueden establecerse este tipo de entes de administración de desconcentración según la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En cuanto a distinción de entidades territoriales y no territoriales, tendríamos que tener en cuenta las siguientes características. Una entidad territorial sería aquella que su territorio es esencial, tiene fines generales o universales, tiene distribuidas las potestades administrativas para estos fines, además ejercen su poder total de los habitantes del territorio, tienen además, en este caso, capacidad jurídica plena o propia, tanto en municipios como provincias, y son números clausus. Ahora vamos a ver las entidades no territoriales, que serían, el territorio es una limitación especial para esas competencias, son creados siempre por el ente territorial, es decir, dependen de las de arriba, de las que hemos visto anteriormente, tienen un fin específico para un proyecto, para algo, tienen potestad administrativa y capacitativa jurídica solo para cumplir ese fin o ese proyecto, y también es, por ejemplo, una comarca, etcétera, ¿no? Ejercen sobre su poder un sector de población de un territorio, y los números apertus se llaman, se crean entes para pretender conseguir pues ese propósito, ese proyecto, esa subvención europea, etcétera. Luego, según la naturaleza de ese territorio, también se pueden dividir, hemos dicho, municipios, que son entidades básicas de organización territorial del Estado, que participan ciudadanos en asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan los intereses propios de algunas colectividades, ¿vale? Y luego los cabildos se llama la forma de gobierno en las Islas Canarias y los consejos en las Islas Baleares.